Bueno, José Miguel, estamos una vez más acá en este nuevo capítulo de Lista de Espera. ¿En Vi qué por ahí capítulo vamos? que te vacunaste recién, ¿o no? Sí, ¿Cómo te has sentido? así es. No, bien, súper bien, súper bien. A ver, somos población de riesgo, la vacuna de la influenza, ¿no es cierto? Los trabajadores de la salud. Y en ese sentido, todos los años ahí ponemos el brazo para pasar un mejor invierno referente a la vacuna. Oye, ¿qué capítulo estamos? Oh, estoy medio perdido, pero creo que estamos por llegar al capítulo 7, que es como lo mínimo que nos comprometimos. Así Sí, yo creo que que estamos cercanos, estamos pero con cercanos. ganas de seguir. Sí. Oye, bueno, íbamos a estrenar una nueva sección. Queríamos, obviamente tenemos esta semana, queremos hablar de un tema que ha estado en la prensa todo el tiempo, que es la gripe aviar. Queremos explicar, entrar en profundidad en este tema. Pero también, ¿cuál crees tú, José Miguel, que ha sido como la noticia de la semana en salud o algo que te haya llamado la atención que quisieras comentar? Eh, o sea, yo creo que algo que pasó como más piola probablemente, pero creo que tiene una importancia súper grande, porque de hecho tiene harta arista, fue lo que se vio sobre las autoridades chinas, ¿no es cierto? Que en un principio de la pandemia se dudó siempre de sus datos, luego supimos que, ¿no es cierto?, que ellos con un COVID cero muy férreo y que luego tuvieron que soltarlo, ¿no es cierto?, en base a la realidad de lo que estaba aconteciendo. Y hoy en día nuevamente las autoridades chinas hacen una noticia de que en el fondo desistieron de su vacuna, ¿no es cierto? Eh, y están apostando por tecnología ARN mensajero, ¿no es cierto? Yo creo que eso es algo que es bastante importante. De hecho, Chile tuvo una larga experiencia con CoronaVac y yo creo que las autoridades de la época y las nuevas autoridades no han indagado suficientemente sobre los datos porque al parecer, digamos, y esto no lo hago como crítica, sino esto es un análisis ex post, ¿no es cierto? CoronaVac fue lo único que tuvimos disponible durante mucho tiempo, pero evidentemente se requirió un refuerzo posteriormente con vacuna ARN mensajero porque los resultados que estaba teniendo CoronaVac efectivamente tanto en Chile como en el resto del mundo que utilizaron, la verdad que no fueron buenos y yo creo que fue una buena medida de las autoridades de la época de poner refuerzos, digamos, con vacuna de ARN mensajero y evidentemente lo que está pasando en China es una prueba de aquello. Ahora, claro, yo creo que este es un nuevo paso que da el gobierno chino en esta política casi un poco errática, que en el sentido de que ahí nos damos cuenta quizá un poco la fragilidad que tiene un gobierno que no tiene la flexibilidad de la democracia, en el sentido de que primero comienzan con este ímpetu como de ocultar un poco lo que estaba pasando, Mm. después viran rápidamente a una maniobra súper totalitaria, digamos, de un control total, buscando COVID cero, lo mantienen por un tiempo que es ya realmente, digamos, insostenible, incluso rechazando la posibilidad de poder vacunar con vacunas que eran más efectivas, como las vacunas de RNA mensajero, y ahora dicen, bueno, ¿saben qué? En verdad, mejor que aprobemos esta vacuna. Y yo creo que, de todas formas, esto que sucede en China, y concuerdo contigo, es una buena noticia para el mundo en general, porque las vacunas Sinovac tuvieron su rol, y ojo, son vacunas que salvan vidas, no hay duda en eso, pero hay que reconocer que las vacunas de RNA suelen ser en promedio un 20-30% más efectivas para reducir enfermedad grave y hospitalización que las vacunas de Sinovac. Entonces, obviamente, el que un país como China, que tiene más de un billón, o sea, 1.000 millones de habitantes, más de 1.000 millones de habitantes, opte por una vacuna que tiene 20% más o menos de efectividad, realmente puede hacer la diferencia en términos de lo que puede significar para hospitalizados. Así que creo que es un viraje honesto, o sea, un Mm. viraje que sin duda beneficia al mundo y nos da más esperanza que la situación en China no se vuelva a desbordar. Sí, mira, yo creo que me quedo con lo que tú dijiste, como lo errático que ha sido, digamos, el manejo en China. Uno puede hacer un contrapunto, digamos, quizás vamos a dedicarle un capítulo a la pandemia, en el fotoanálisis de la actuación de los distintos actores, digamos, y de los luces y sombras, ¿no es cierto?, que tuvimos durante estos 3 años. Pero efectivamente, por ejemplo, China, en su minuto, evidentemente, el COVID cero sirvió principalmente porque yo siempre lo he señalado así, el principal factor para morir por COVID es estar contagiado y evidentemente cuando no habían vacunas, cuando no había nada, efectivamente el COVID cero salvó muchas vidas. Sin embargo, después, cuando sí hubo vacunas, China no vacunó y ahí vino lo primero errático, digamos, tenía hasta esta ola que tuvimos en el verano, ¿cierto? Que decía, está la crema en China, va a pasar lo mismo en Chile. Los amigos fatalistas, China tenía menos de un 40% de adultos mayores vacunados y la verdad que
que eso era una bomba de tiempo y que estaba bastante complicado. Así que esperemos que esta noticia, ¿no es cierto?, sea retomar las riendas desde lo científico, desde lo saludístico, ¿no es cierto?, desde lo epidemiológico, y ojalá puedan seguir una mejor ruta. Lo peor que nos podría pasar es que en esos 1.000 millones de chinos aparezca, ¿no es cierto?, una variante monstruosa y que nos haga retroceder todo, así que ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Bueno, y hablando de variantes, nuevos virus, ¿qué es esto de la gripe aviar, José Miguel? ¿Ahí es una nueva conspiración? ¿Es una nueva pandemia? ¿Es un invento de Bill Gates? ¿En qué estamos con Todo lo esto? anterior, no, ¿Todas las mentira. anteriores? Mira, yo creo que, a ver, para poner un poco el contexto, en general, esta gripe aviar ¿no es cierto?, es un virus que se contagia entre animales. Estos virus siempre han existido y estos virus siempre van a existir. Eh, y por la misma razón, ¿no es cierto?, como hablamos de variantes en el COVID, ¿no es cierto?, de mayor contagioso, menor contagioso, mayor mortalidad, menor mortalidad, existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de que estos virus que están en continua replicación, en el fondo, en este caso, en las aves, ¿ya? En otros casos se da en los porcinos, ¿no es cierto?, en otros casos se da en otro tipo de animales que están en constante replicación. De repente, estos virus que se contagian entre animal a animal puede, en el fondo, pasar hacia un ser humano, ¿no es cierto?, y este virus, a su vez, ¿no es cierto?, después pasarse entre persona y persona. ¿Qué es lo peligroso? Que evidentemente son virus que son nuevos, que no, que en general no contagian a humanos, y por lo tanto cuando tienen la capacidad de contagiar a humanos, potencialmente se pueden volver, ¿no es cierto?, epidémicos, y por qué no decirlo pandémicos. Nos pasó hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, con la famosa gripe humana, antes llamada, ¿no es cierto?, gripe porcina, y que justamente se daba los porcinos. ¿Tú nos podrías explicar, Juan Carlos, por qué, en el fondo, nosotros ahora sabemos las noticias o cuál es lo que ha pasado últimamente en el mundo que nos hace preocuparnos, digamos, en el día a día? Claro, yo creo que lo que es preocupante en este caso de la gripe aviar, evidentemente que es un fenómeno global. O sea, yo estaba acá recogiendo algunas cifras, por ejemplo, ya se han detectado 11.300 brotes en 73 países, es decir, es algo que está en todo el mundo, básicamente porque ha contagiado a las aves que se usan en general para alimentación, a los pollos, pero también ha contagiado aves migratorias, aves que se Claro. mueven de norte a sur. Y lo particular que ha generado este brote es que ha habido un número que, si bien no es masivo, ha llamado la atención de contagio a otros mamíferos. Y Así es. obviamente cuando ya el virus se acerca a otros mamíferos, y hemos visto, por ejemplo, lobos marinos, animales distintos, animales que no son aves y que filogenéticamente se relacionan más con nosotros, entonces, en términos evolutivos. Entonces, cuando ya empieza como a tocar más cerca nuestra genética, la genética del ser humano, uno dice, bueno, si pasó a los animales, a otros animales, también podría pasar a otros mamíferos, podría pasar al ser humano. Y eso es justamente lo que genera temor. Ahora, claro, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles son los datos al respecto? ¿Que ha habido contagios a seres humanos? Sí, pero estos contagios no han sido sostenidos y han sido pocos. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo preocupante? Que las personas que se han contagiado ha habido alta letalidad. Es decir, si bien son muy pocos casos, insisto, no ha habido contagios de seres humanos a seres humanos, sino que ha sido, por ejemplo, de alguien que manipulaba aves, que estuvo en contacto con excremento, que estuvo en contacto con secreciones, se contagió, la letalidad está alrededor del 30-40%. Entonces, de ahí que genera bastante preocupación, pero no hay que hacer un llamado al pánico, porque efectivamente lo que realmente a uno le preocuparía es que hubiera transmisión sostenida entre seres humanos, y por ahora al menos eso no lo hemos visto. Y Sí. la pregunta es, bueno, ¿qué piensas tú, José Miguel? ¿Qué le podemos decir a las personas? ¿O qué hay que pensar en esto, preocuparse, no Sí. preocuparse? ¿Qué se puede hacer en la práctica? Claro, yo creo que hay que poner las cosas en un contexto. A mí me encanta cómo poner el contexto y para cachar, digamos, para dónde va la micro. Lo primero es que la, la, la pandemia de influenza, ¿no es cierto?, que tuvimos el año 2009, si no me equivoco, que a mí me tocó de médico general trabajando en una urgencia ahí al pie del cañón, que fueron 3, 4 meses bastante duros. Sí, a mí también me acuerdo de El Salvador llenando notificaciones en papel. Sí, O en sea, papel, en algo papel. que todavía, que los internos y no saben lo que es eso. Claro. Así que en general,
eso fue algo como lo que está sucediendo, se inició como algo que está sucediendo ahora, ¿no es cierto? En planteles porcinos, ¿no es cierto? Donde habían muchas, digamos, número de porcinos, se produjeron contagios, ¿no es cierto? Este virus mutó, pasó a un humano y con la capacidad de contagiarse humano a humano se creó una nueva variante que era la H1N1, ¿no es cierto? Y que tuvo una distribución pandémica mundial. Eso fue el año 2009, fue el primer aviso, ¿no es cierto?, que nos estaba dando la pandemia. Y luego también han habido otras similares, que por ejemplo algo similar que lo que pasó con el COVID, que fue el SARS, ¿no es cierto? Y el MERS en Medio Oriente, que también fueron zoonosis, ¿no es cierto? Que fueron infecciones de animales que pasaron hacia las personas. Entonces esto es algo que estamos continuamente repitiendo. Ahora, hay algo que está asociado, digamos, que para mí es lo más interesante de la discusión, que tiene que ver con el modelo de desarrollo que estamos teniendo, ¿no es cierto?, como planeta, ¿ya? Y en dos grandes áreas y en dos grandes patas. Por un lado, las grandes producciones, digamos, avícolas, estamos, ¿no es cierto?, con aves, y las grandes producciones, ¿no es cierto?, de cabezas de ganado y de cerdo, en el fondo, son caldos de cultivo para que esto ocurra. ¿Ah? Y hoy en día la humanidad tiene que alimentar a 8 millones, o sea, 8.000 millones de personas, ¿no es cierto? Y esto significa que estas producciones, ¿no es cierto?, van a mantenerse en el tiempo y van a seguir aumentando. Y por lo tanto, el riesgo de que se pueda generar, en el fondo, una nueva transmisión desde animal a persona, eso va a seguir siendo alto, y por lo tanto el riesgo de que tengamos una nueva pandemia a nivel mundial va a seguir, digamos. Ya probablemente, y esto lo sabemos, y me puedes corregir si tú no estás de acuerdo, pero no van a tener que pasar los 100 años que tuvieron que pasar entre la gripe española, ¿no es cierto?, y la coronavirus, para que tengamos algo más o menos similar. No, claramente es mucho más probable que tengamos, o sea, la pregunta no es si va a haber otra pandemia, sino cuándo la va a haber. Ahora yo creo... Perdón, y solamente va a terminar la idea, y la segunda pata, y la segunda área, que tiene que ver con nuestro modelo de desarrollo, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la aldea global, ¿no es cierto?, con esta cuestión de que en un aeropuerto, ¿no es cierto?, se cruzan decenas de cientos de naciones en un aeropuerto, y por lo tanto la capacidad de transmisión a nivel mundial en realidad ya es cosa de pocas semanas, ¿no es cierto? Ya lo vimos con el coronavirus, y por lo tanto la probabilidad de que eso nos vuelva a pasar en un contexto nuevo, como te digo, estamos hablando de gripe aviar o la que venga en el futuro, eso también es tremendamente cierto, y eso es algo inherente a nuestro modelo de desarrollo occidental. Y yo creo que algo que, no sé si la palabra es cuestionarlo, pero evidentemente sabemos que se va a venir mucho más pronto de lo que creemos, y evidentemente yo creo que ahí tenemos que justamente cuestionarnos no solamente el modelo, pero sino también tomar resguardo para qué hacer en caso que ocurra. ¿Mm? Sí, y yo creo que yo en ese caso, por un lado, sí hay elementos de pesimismo, por así decirlo, en que uno dice, mira, lo más probable es que si no es esta gripe, va a haber alguna otra que se va a volver pandémica, eso no me cabe duda. Creo que algunos elementos de optimismo, y que no estaban presentes antes, es que la velocidad de fabricación de vacunas se ha acelerado dramáticamente. Es decir, hoy en día las vacunas de RNA permiten diseñar vacunas rápidamente a una velocidad que antes era imposible. Antes había que hacer unos cultivos que se hacían en huevos, que era una cosa extremadamente complicada, lenta. Hoy en día se hace muy rápido. E incluso es más, hoy en día el CDC ya tiene una vacuna candidata, en el fondo, que envió estas muestras a los laboratorios, en el fondo, para H5N1, que es esta gripe aviar. Entonces, ya incluso en caso de que hubiera un brote o digamos, que tuviera transmisión sostenida entre seres humanos, ya hay candidatos para vacunas, que es una situación que no podíamos decir en otras pandemias o en otras potenciales pandemias. O sea, no podíamos decir lo mismo del MERS, no podíamos decir lo mismo del SARS. Entonces creo que en ese sentido, excepto que se trate de un hongo estilo Last of Us, ¿no? Algo así, así dramáticamente maligno. Pero ojo, que también incluso esa tremenda como malignidad, en el fondo juega en contra de la diseminación de un virus. Es decir, cuando todos sabemos que un virus que es extremadamente letal justamente tiende a abortarse, ¿no? De hecho, eso fue lo que pasó con SARS, que era en el fondo una infección respiratoria tan grave, en el fondo no alcanzó niveles pandémicos porque no se alcanzaba a contagiar.
Las Ahora, clases de epidemiología y microbiología te ponían el ejemplo de la rabia, ¿no es cierto? exacto, La claro. letalidad de la rabia es 100%. Entonces, Sí, evidentemente, un virus que mata a todos sus huéspedes, la verdad que en el humano me refiero, sí, evidentemente es difícil que se pueda trasladar. claro, exactamente. Ahora, bueno, ¿cómo lo ves en sentido, bueno, qué es lo que ha hecho el gobierno, qué se podría hacer y qué pueden esperar las personas en lo práctico, en su día a Mira, día respecto a esto? mira, en general, yo creo que, no sé si tú tienes la misma opinión, pero yo tengo una muy buena opinión sobre, por ejemplo, las acciones preventivas que hacen en zoonosis el SAG y la Ceremi. En general, son personas muy, muy aplicadas. eh, eh, por ejemplo, en búsqueda, voy a poner un ejemplo, en búsqueda de, por ejemplo, mosca la fruta, ellos, el SAC, digamos, y la Ceremi en general logran detectar tempranamente, se hacen mapeos y barridos en búsqueda y eso es muy, muy, muy activo. También, y en ese sentido yo creo que lo que por lo menos he visto y lo que yo he sabido de las autoridades es que se está haciendo una actividad porque hay harta experiencia, digamos, de cómo hacerlo referente a casos sospechosos, a, por ejemplo, búsqueda activa, etcétera, y probablemente ahí donde no se está abordando suficientemente bien la comunicación hacia las personas. ¿Ya? Yo creo que también hay un grupo de personas, o sea, hay personas que puedan tener cierto grado de duda o personas que pudieran colaborar, por ejemplo, en la detección precoz de aves muertas, qué sé yo, y en ese sentido yo creo que ahí ha faltado un poquito de comunicación, pero en general es un área del Estado, porque esto no tiene que ver con este gobierno, es algo histórico, digamos, de nuestro país, es un área del Estado que funciona bastante bien, digamos, y mucho mejor de lo que muchos creen que funciona el SAC y la Seremi en ese sentido. Yo creo que ahí hay que mejorar la comunicación, probablemente. Sí, ahora también yo creo que, bueno, es importante recordar cómo se contagia esto, que el mecanismo Ujú. fundamental de contagio es contacto con secreciones y en general contacto estrecho con aves. Entonces, si una persona detecta, por ejemplo, ve un ave que falleció, que está cerca de su hogar o tiene que no tener contacto con esa ave, ahí lo que se debe hacer es llamar al SAC, no intentar ni recogerla con una bolsa, nada, simplemente avisar lo antes posible al SAC. En el caso de animales marinos, ojo, siempre es Cernapesca, hay que llamar ahí, es el teléfono de contacto. Y yo creo, también yo quisiera reforzar eso, que yo creo que efectivamente hay una actitud bastante profesional del SAC y también de la industria avícola, que a veces es muy criticada, pero que a raíz de experiencias previas tiene programas de monitoreo y ojo que cada vez que se detecta un caso de gripe aviar se sacrifican poblaciones enteras de aves. Entonces creo que en ese sentido también hay que ser bastante digamos, justo con, yo creo que la industria sí ha tenido una preocupación al respecto. Y también recordar que no se contagia esto por ejemplo, si uno cocina un pollo, no se contagia el virus a través de la alimentación. Entonces Claro. también tener presente eso para no generar un pánico innecesario, no sé que alguien me diga, no, que como hay gripe aviar, no sé, no puedo comer nunca más pollo. No, creo que no es esa digamos, la recomendación. Y sí creo que también es un año importante quizá para reforzar el tema de la influenza. Creo que este año, evidentemente, si hay un año para ponerse la vacuna de la influenza y especialmente si una persona tiene contacto con aves, esto apoya y refuerza la inmunidad contra el virus de la influenza, que si bien no es exactamente el mismo, de hecho hay una política del Ministerio de Salud que vacuna con la vacuna de la influenza a todos los trabajadores avícolas, ¿no? O sea, no Sí. solo a los trabajadores de salud, sino también a los trabajadores avícolas, justamente para disminuir la posibilidad de que un virus pase hacia el ser humano y tenga transmisión sostenida. Así que en A ese mí me sentido, conoció, a mí, yo creo que se ha hecho un trabajo bastante importante. A mí me tocó ir a un par de reuniones al ministerio con la gente anterior del gobierno anterior de encargada de vacuna. Y antes del COVID, digamos, cuando estábamos hablando solamente de influenza, creo que fue el año 2019. Y claro, fue a finales de 2019. Y en ese sentido, una buena noticia que se dio justamente en el gobierno anterior y que se ha mantenido en este es la ampliación de la población, ¿no es cierto?, de riesgo. Todos sabemos, ¿no es cierto?, los mayores de 65 años, pero se incluyó una población que era bastante importante, yo creo que eran los cuidadores, que ellos tienen alto riesgo de contagio, ¿no es cierto? Y evidentemente, para disminuir la circulación viral, es importante, ¿no es cierto?, evitar esos contagios. Hay que recordar que la población se subió de 6 años a 10, ¿no es cierto? Que se vacunan todos los menores de quinto básico hacia abajo. Eso, yo creo que eso también es bastante importante porque evidentemente la circulación viral
se genera en los lugares de estudio y ampliar esa población yo creo que fue bastante importante. Aparte de, se incluyó, por ejemplo, los reos y toda la población que está privada de libertad, como dijiste tú, los trabajadores avícolas, ¿no es cierto? Ya estaba incluido hace muchísimo tiempo el personal de salud, entonces yo creo que esa es una buena noticia en el sentido de que hoy en día sabemos que un alto porcentaje, cuando nos va bien con la influenza, la campaña de invierno pasa más piola. Cuando nos va mal con la campaña de influenza, lo pasamos súper mal en ¿no es cierto? Esas 3, 4 semanas que son heavy, que vemos todos los años, ¿no es cierto? Y que estuvimos durante casi 2 años iguales. Bueno, en el y país. ojo ahí recordar también que nosotros como chilenos siempre tenemos esa vocación autoflagelante, ¿no? De que todo se hace mal, de que somos los peores del mundo. Y hace poco revisaba la cifra OSD y somos el segundo país OSD que tiene los mayores porcentajes de vacunación anual para la influenza. O sea, mucho más que varios países desarrollados, que Francia, que Alemania. Entonces, ojo ahí, creo que justamente la influenza creo que es una de los lugares donde se hace bien la pega y es algo que justamente es algo más bien institucional, porque sabemos que es algo que se hace todos los años en que participan todos los consultorios, toda la atención primaria, que se ha demostrado ser como la gran fortaleza del país para enfrentar la pandemia. O sea, de hecho, si Sí, alcanzamos cifras de vacunación para el COVID fue justamente por la atención primaria. claro, es heavy eso porque yo creo que mucha gente, o sea, una de las cosas que yo creo que pasó con la pandemia, como que mucha gente se daba cuenta de cosas que para nosotros que trabajamos en el área eran como obvias, ¿ya? Como que en Chile se vacuna bien, ¿cachai? Eso es algo, digamos, que fue una de las ventajas, pero nosotros siempre hemos vacunado mejor que Francia, nosotros siempre hemos vacunado mejor que Estados Unidos y por varias razones, digamos, razones históricas, institucionales, de modelo de sistema de salud, etcétera. Pero son cosas de decirle, oh, mira, qué sorpresa, vacunamos mejor que Estados Unidos, así como, oh, si en Estados Unidos lo hacen todo bien, acá no. No, acá es una de las cosas que sí hacemos bien, digamos, es justamente los programas de vacunación. Hay que recordar que más del 97 o 98, 99%, digamos, de los niños chicos tienen todas sus vacunas al día y eso es justamente porque en el fondo hay una cultura, ¿no es cierto?, que por lo menos nos permite acceder y que las personas lo hagan. Sí, ahora ojo también que yo creo que desgraciadamente había un auge, no sé si es tu impresión, pero había como un auge antivacuna, como quizá con todo esta conspiranoico y mundo pandémico, digamos, yo creo que había siento un poco de temor ahí, de que qué vaya a pasar en el futuro. Creo que hoy es más importante que nunca reforzar digamos, la importancia de la vacunación, eh, porque creo que efectivamente esto es algo que si de repente nos descuidamos, empieza a declinar la inmunidad, no solo para influenza, no solo para el COVID, sino para otros virus, y podemos empezar a ver lo que ha pasado en otros países. Recordemos que Alemania ha tenido brotes de sarampión. O sea, uno diría, Sí. mira, esto, bueno, y pasa. Entonces, también aprovechar Tenemos, de recordar que este año la vacuna de la influenza se puede poner junto a la vacuna del COVID, ¿no? Entonces, sí, eso también es importante, la vacuna bivalente, que está indicada en este año para los mayores de 50. La vacuna bivalente, o sea, ya no es para toda la población, sino para los mayores de 50 y para los enfermos crónicos. ¿No? claro. Oye, sí, es heavy. Alemania, caso de sarampión. Fue en Francia, en Estados Unidos, casos de polio, que no Sí. se había visto, digamos, hace no sé, décadas. En nuestro país el polio está erradicado, y está erradicado gracias al programa de vacunación. Sí. Entonces, mira, yo creo que en Chile es un fenómeno que todavía es muy, muy, muy pequeño. Probablemente la pandemia lo agrandó un poquitito, pero si uno va a los datos, a los datos duros, que no son muchos tampoco, en nuestro país el mayor cantidad de rechazo a vacunarse no es por una actitud antivacuna, decirle, no, esto es veneno para mis hijos y todo, sino en el fondo es un fenómeno que primero tenía que ver con el miedo. Me da miedo vacunarme por si me hace algo la vacuna, ¿ya? Entonces, en general, la intervención ahí tenía que ver más con transmitir que las vacunas son seguras. Hemos visto los datos, ¿no es cierto? No me acuerdo si lo hemos discutido alguna vez, pero el 99,9% periódico de los efectos secundarios son efectos súper leves y en realidad han sido casos anecdóticos. Estamos hablando con más de 6 millones de dosis, o sea, Sí, estamos no, y de hablando que hecho es una vacuna. el ISP publicó el último reporte de Sí, la vacuna bivalente y efectivamente los efectos adversos eran muy pocos y de hecho, era menos del 0,2% de los vacunados y el 98% de esos efectos adversos eran leves.
Claro, y no había habido fallecidos asociados a la vacunación. Y sí se muere gente por el COVID. O sea, claro. eso O lo sea, vemos. claro, entonces eso yo creo. Y el segundo factor que te comentaba antes tenía que ver con que la gente tampoco le creía, como que decía, no, esta cuestión, igual me voy a contagiar, entonces como que no me voy a vacunar. ¿Ya? Mm. Entonces ahí efectivamente teníamos que hablar sobre los grupos de riesgo, ¿no es cierto? Y sobre las eventuales complicaciones. Y bastante más atrás, digamos, en número venía como personas que se declaraban a sí mismos en realidad como antivacunas. Estamos hablando que de las personas que se van a vacunar era menos del 5%. Entonces, en general, en nuestro país el fenómeno está dado más por justamente esta falta de información o que la información no logra penetrar en las personas. Evidentemente no es culpa de las personas, hay que ver cuál es el mensaje, quién lo está emitiendo, en qué contexto y todo, pero evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo contigo que eh, eh, lo exitoso hay que mantenerlo, digamos, y ese éxito no se mantiene solo, hay que hacer trabajo en él. Creo que yo ahí estoy de acuerdo, digamos, con algunas críticas que se han hecho al departamento de vacunas, ¿no es cierto?, al nuevo departamento de vacunas, en el sentido de que yo creo que no es una buena noticia y la crítica está bien hecha de que hoy día tengamos, ¿no es cierto?, solamente un 30% de la población Mm. objetivo vacunada. Y en ese sentido yo creo que ahí hay que sacar la cabeza, ¿no es cierto?, hay que como sacar la cabeza a la caja, ¿no es cierto? Ya, o sea, out of the box, ¿no es cierto? Para idear cosas nuevas. Si seguimos repitiendo y haciendo lo que hicimos durante 2 años, ¿no es cierto? Eso ya no va a funcionar. Esto no es un fenómeno solamente de Chile, es un fenómeno mundial, pero yo creo que ahí tenemos que hacer cosas nuevas. Sí, efectivamente. Bueno, y ojo también que en este fenómeno antivacuna, usualmente hay alguien vendiendo algo. Como que yo siempre a uno dicen, oye, es que siempre alguien en Twitter te dice, oye, es que ustedes que lucran con la vacuna. Y yo lo que veo es que todos los que, digamos, opinamos de la vacuna no recibimos nada de los Nada, laboratorios. Todo el personal de salud que coloca vacunas en los consultorios no recibe nada de los nada. laboratorios. Y lo que sí reciben, y que usualmente lo veo, es que siempre el que en redes sociales o en Instagram, alguien hablando contra las vacunas y vendiendo algo que potencia el sistema inmune. Sí. Que el probiótico no sé qué, una dieta detox. Entonces, Claro. como que yo encuentro que es justo Inscríbase, inscríbase en mi seminario claro, Dieta Detox. sí, sí. Sí, mira, yo ahí ese fenómeno yo creo que tampoco, a mí me encantaría ahí tener un antropólogo, un sociólogo así que lo podríamos invitar quizá alguna vez al programa que nos explicara todos estos fenómenos que pasaron durante la pandemia, la hidroxicloroquina, Uh, loco, así, pero ¿cuál era la fijación de cierto grupo de personas con la hidroxicloroquina? ¿Por qué? Así, pero a mí me llamaban y me decían, asesino, no indicas sí, hidroxicloroquina, loco, no funciona, la gente se muere con la hidroxicloroquina, se muere sí. más. No, No, si la no, pandemia, yo creo que la pandemia efectivamente produjo, quizás nos salió un poco del tema que partimos hablando, pero efectivamente sí, produjo un incremento en problemas de salud mental. Y yo creo que efectivamente hubo una desesperación por buscar algo o decir, mira, respuesta, como claro, una buscar algo respuesta. firme donde eh, afirmarse y decir, sí, sí, es yo siempre heavy. ahí tengo, yo ahí siempre tengo un test en el fondo que es, yo creo que uno lo tiene que aplicar en esas cosas, que es preguntarle a la persona. Sí, ¿qué es lo que necesitarías tú para que te probaran que, por ejemplo, que este medicamento no funciona? Y usualmente, cuando la persona no tiene un criterio, no busca un criterio científico, no te da ningún argumento. Siempre te dice, mira, no, esto sí o sí funciona. En Claro, cambio, uno de una perspectiva como más, digamos, imparcial, si a mí me dice, mira, no, mira, habría que hacer un estudio randomizado que probara, no sé, el medicamento en una y en otra persona, y si no hay diferencia significativa, bueno, no sirve, ¿no? claro, Y uno dice, y bueno, y para muchos de estos medicamentos efectivamente se hicieron estudios y al final no funcionaron. Y de hecho, claro. fallecían más personas, pero ahí no sigue habiendo alguien que te insiste, oye, ¿qué pasa Alguna con vez, con la vamos a hacer hidroxicloroquina? unos premios. No. Yo les digo a eso los monos de feria. ¿Ah? A los monos de feria hay que echarle una moneda para que se muevan. Entonces, eso. Así que vamos a hacer los monos de feria awards. Sí. Oye, bueno, estamos terminando. Algo que se nos quede en el tintero, quizá alguna papita de la semana que quieras comentar o algo que se nos quedó en el tintero de la influenza. No, mira, yo creo que este podcast es de salud, tenemos que hacer nuestro aporte, digamos. ¿Ah? No todo puede ser pelambre o comentarios, sino también hacer nuestro aporte a que la gente, llamar a que la gente que está incluida en los grupos de riesgo asista y se vacune para que pasemos un invierno más tranqui, un invierno más piola, por favor. Los equipos de salud están súper estresados, así que en ese sentido, hacer nuestro aporte, digamos, desde este podcast lista de espera, ¿no es cierto?, al programa de vacunación nacional
Claro, estatal colabore y en que, reducir las listas de espera, porque si colapsan los hospitales claro, con hospitalizados por COVID, efectivamente va a haber más listas de espera porque no se van a poder operar cirugías electivas, que es lo que vimos en la pandemia. exactamente. Y yo creo que estar atento a un par de noticias, pues qué va a pasar, ¿no es cierto? Todavía seguimos con el tema ISAPRE. Yo creo que a esta altura ya iba a haber más información, ¿ah? Y el gobierno ha seguido bastante hermético referente a los detalles de este plan. Sí, Eh, yo he visto que el gobierno está con una parsimonia ahí, como con toda la calma del mundo, así como si hubiera 10 años más para definir sí, el problema. Por otro sí, lado, ojo, la ISAPRE volvieron a la mesa, y yo creo que eso es simplemente reconocer que o negocian o mueren, digamos, o sea que sí, hay que buscar llegar a un acuerdo, y creo que efectivamente ahí la capacidad negociadora de la ISAPRE es mínima, o sea, necesitan sí o sí que el gobierno implemente algo, en el fondo, para que el sistema no tenga una caída claro, brusca. claro. Asumió la presidencia de la Comisión de Salud del Senado el doctor Juan Luis Castro, expresidente del Colegio Médico, un duro. ¿Ah? Yo creo que ahí también la ISAPRE cacharon que la mano no viene liviana, digamos. ¿Ah? Así que Pero en un la duro, Comisión de Salud. pero más en la línea de crear seguros complementarios, ¿no? Eso es lo que... Sí, mira, al doctor Castro yo le he conocido de todas, así que yo, o sea, de todas en el sentido de que el gallo va a decir lo que venga, Sí, pero me refiero que es es un un duro en el tiburón, sentido, un animal político, ¿no? Como claro, dicen. un animal político, el gallo ahí, pero entre comillas, buen sentido de la palabra, pero es un duro en el sentido de que si el gallo dice, no, la cuestión va para allá, no es una persona, digamos, que se va a sentar aquí a negociar, a arreglar la cuestión, ¿Y va a forzar, y cómo se ve digamos, la cosa en el Senado? Porque en el Senado está Felipe Kast, está Javier Macaya, mm. ahí son, digamos, no lo he visto, no lo he visto opinando mucho del tema, siendo que claramente Yo se va a creo, tener que tomar una decisión en esa comisión. sí, yo, esta es mi hipótesis que vengo planteando, te la he repetido 50.000 veces hace 15 años cuando tú decías ahí, muerte a la ISAPRE, en realidad saltaban, digamos, los adalides de los defensores de la ISAPRE y decían, no. Y hoy en día, digamos, el espectro se ha abierto mucho más y yo creo que evidentemente la inviabilidad, como nosotros la hemos dicho, está siendo patente. Y en ese sentido, yo creo que Javier Macaya, el mismo Felipe Cast, saben que en el fondo tratar de salvar este sistema en realidad no se ve por dónde. Es Sí. lo que creo. Bueno, será tema, yo creo que para otro podcast, no se olviden que su like es nuestro sueldo, compartan este podcast, ahora estamos también en formato YouTube. Si tienen sugerencias o temas que quieran conversar, obviamente coméntenlos por Twitter, también acá en los comentarios, ahora en Spotify hay una opción de dejar algunos comentarios también, así que obviamente queremos recoger sugerencias del honorable público y también tener invitados que nos sugieran. Su like es su sueldo y no las vacunas, por favor. Sí, sí, así es. No nos pagan por la vacuna, en verdad, No, sinceramente. Así que y no se preocupen, las vacunas sirven más que las dietas detox. Así que, sí, sirven más. definitivamente. Ya, pues José Un Miguel, abrazo, nos Juan vemos Carlos. entonces. Un abrazo, cuídate. Ya Chao, eso. chao.